Reciban un cordial saludo del Dr. John Osorio, médico ocupacional de la empresa Lari Contratista. El día de hoy vamos a desarrollar la capacitación sobre ergonomía en el trabajo, dirigida principalmente al sector operativo. Primero, definiendo qué cosa es ergonomía. La ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, las funciones en torno a las capacidades y limitaciones que pueda tener el trabajador. Ergonomía busca minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento laboral y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos? Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones o dolencias de los músculos, tendones, nervios y articulaciones, y principalmente se localizan en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecos y mano. Los diagnósticos más usuales de los trastornos musculoesqueléticos vienen a ser contracturas musculares, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, etc. Los síntomas principales son el dolor asociado a una limitación de la movilidad o funcionalidad del miembro afectado. ¿Qué causan los trastornos musculoesqueléticos? La mayoría de los trastornos musculoesqueléticos están relacionados con el trabajo desarrollado en un tiempo relativamente prolongado. Y básicamente no se tiene una causa definida, sino más bien son la combinación de varios factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores físicos y biomecánicos, los factores organizativos y psicosociales y los factores individuales. Vamos a detallar cada uno de estos factores. El primer factor de riesgo vienen a ser los factores físicos y biomecánicos. Básicamente son actividades que se desarrollan manteniendo posturas incómodas o forzadas, en la manipulación manual de carga, es decir, estar levantando peso, especialmente cuando hay alguna flexión, torsión o se está girando parte del cuerpo, cuando realizamos movimientos repetitivos, movimientos muy constantes o incluso movimientos muy violentos, muy bruscos, es otro factor de riesgo físico y biomecánico. El trabajar con equipos que tienen el poder de vibrar, al igual que una mala iluminación y una temperatura baja, son otro factor de riesgo físico. El ritmo de trabajo muy acelerado, con las horas de repente que tienen que trabajar rápidamente porque les apremia, tienen que ir a otro punto a continuar con los trabajos, ¿no? La alta demanda es otro factor de riesgo físico, y permanecer mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado es otro factor de riesgo. Ahora, ¿qué cosas son las posturas incómodas o forzadas? Primero quiero que detallemos, entre paréntesis ustedes ven un asterisco, que si lo ven en la parte inferior del primer rectángulo dice más de 2 horas en total por día, ¿sí? Entonces se lee de la siguiente manera: las posturas incómodas o forzadas son actividades que se desarrollan cuando tenemos las manos por encima de la cabeza más de 2 horas en total al día, o cuando realizamos actividades con los codos por encima del hombro más de 2 horas en total al día. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos como un operativo está cambiando las lumbreras, ¿no? Está cambiando los focos. Si esta actividad donde está realizando con las manos por encima de la cabeza y los codos por encima del hombro lo desarrollamos por más de 2 horas al día, es considerado una postura incómoda o forzada. Asimismo, cuando nuestras actividades demanden tener la espalda flexionada 30 grados hacia adelante o extendida 30 grados atrás, más de 2 horas al día, es considerado un factor de riesgo. Con el cuello que esté doblado o girado en 30 grados más de 2 horas al día, también es considerado una postura incómoda o forzada. Cuando estamos sentados con la espalda inclinada hacia adelante o hacia atrás, girada, lateralizada en 30 grados, más de 2 horas al día, factor de riesgo. Actividades donde tengamos que permanecer más de 2 horas al día de cuclillas o arrodillados es otro factor de riesgo. Cuando realizamos levantamiento de carga más de 40 kilogramos una vez al día, ya es considerado un factor de riesgo per se. Si cargamos 25 kilogramos más de 12 veces por hora en un plazo mínimo de 2 horas al día, factor de riesgo.
Y así, ¿no? Mientras menos carga realicemos, pero más veces sea repetitivo esta función, es considerado un factor de riesgo. Por ejemplo, si cargamos 5 kilogramos más de 12 veces por minuto durante 2 horas al día, factor de riesgo. Incluso menos de 3 kilogramos más de 4 veces por minuto en un lapso de 2 horas a más, es considerado un factor de riesgo. Esfuerzo de manos y muñecas. Si se manipula y sujeta algún objeto de más de 1 kilo con nuestras manos haciendo tipo pinza por más de 2 horas al día, es considerado un factor de riesgo. Si tenemos alguna actividad donde demande que tengamos las muñecas flexionadas, es decir, giradas, dobladas hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, o estar giradas más de 2 horas al día, es un factor de riesgo. Por ejemplo, si ejecutamos la acción de atornillar de manera intensa más de 2 horas al día, es otro factor de riesgo. Movimientos repetitivos. Cuando el trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto durante más de 2 horas por día en los siguientes grupos musculares: en cuello, hombro, codos, muñecas o manos. Cuando realizamos alguna actividad donde tengamos que usar las manos o rodillas tipo martillo más de 10 veces por hora, más de 2 horas por día, es considerado un factor de riesgo. Y cuando realizamos alguna actividad donde demande utilizar equipos que vibren, es considerado un factor de riesgo moderado cuando lo utilizamos más de 30 minutos al día, o es considerado un factor de riesgo alto cuando utilizamos este equipo más de 2 horas al día. El segundo factor de riesgo es el organizativo y psicosocial. Las altas exigencias de trabajo, la alta demanda y teniendo nosotros una baja autonomía, es decir, si nos indican realizar algo al pie de la letra y no podemos realizar según nosotros consideremos, es un factor de riesgo organizativo y psicosocial. La falta de descanso o la imposibilidad de poder hacer cambios de postura durante la jornada laboral también es otro factor de riesgo. Trabajo a gran velocidad, ¿no? O jornadas laborales muy extensas, muy largas, es otro factor de riesgo. Incluso hay algunas jornadas donde se empalman 2 días continuos, o incluso muchos trabajadores prefieren saltearse la comida, el almuerzo, con tal de terminar más rápido la jornada laboral. Esto está generando doble perjuicio a la salud, ¿no? Cuando realizamos trabajos en un ambiente tóxico donde hay intimidación, hay acoso o hay discriminación en el trabajo, es otro factor de riesgo organizativo y psicosocial. Así como una baja satisfacción laboral. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos descontentos con nuestra paga o consideramos que las actividades que desarrollamos sobrepasan nuestra capacidad o consideramos que es muy prolongado el tiempo o muchas horas de trabajo, es otro factor de riesgo organizativo y psicosocial. Y por último, están los factores de riesgos individuales. Básicamente estos son los antecedentes médicos que pueda tener cada trabajador, ¿sí? Aquellos trabajadores que presentan escoliosis, que quiere decir una columna torcida, diagnósticos de hernias, cirugías previas, accidentes previos, es considerado, ¿no? los factores médicos, los factores patológicos, que es individualizado, ¿no? de cada persona. La capacidad física no es lo mismo que realiza una actividad X, una persona que tenga mayor masa muscular, mayor entrenamiento, sea joven, haya sido capacitado previamente, que alguien que tiene mayor edad, alguien, o sea, ya en edad avanzada, quiero decir, que nuestra masa muscular sea menor, que no hayamos tenido entrenamiento previamente, ¿no? Son condiciones de factores de riesgo individuales. Y también los estilos de vida, ¿no? Si tenemos nosotros hábitos tóxicos, como por ejemplo fumar, consumir bebidas alcohólicas, una mala alimentación rica en grasas, frituras, falta de actividad física, mucho tiempo sentados, eso genera también un factor de riesgo que nos puede llevar a trastornos musculoesqueléticos. Ahora, el sector donde más incidencia de reportes de trastornos musculoesqueléticos existen es el de obras de construcción e ingeniería civil. Básicamente por las funciones que esto demanda, ¿no? Las actividades cotidianas que se realizan en estos grupos de trabajo,
que son las posturas forzadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas mantenidas, incómodas, etc. Ahora, ¿qué es la manipulación manual de cargas? Básicamente es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como por ejemplo el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o básicamente el desplazamiento de una carga, ¿no? Lo cual lleva de por sí riesgos a la salud, de los cuales si nosotros podemos identificar esos riesgos, podemos minimizarlos, ¿no? Trabajar en ellos. Existen parámetros a nivel internacional, estudios donde nos indican que hay un nivel de pesos máximos que deberíamos estar cargando, como por ejemplo, esta es una recomendación de la NIOSH, donde nos indica que de manera general los hombres que cargan hasta 25 kilogramos tienen una protección del 85%. ¿Qué quiere decir? De 100 trabajadores hombres en general que carguen hasta 25 kilogramos tienen una protección de que 100 de los 100, 85 no van a tener ningún problema de salud, pero sí 15 de ellos pueden generar algún trastorno musculoesquelético. Si queremos incrementar, o los estudios demuestran que incrementando la protección sería que los hombres que cargan hasta 15 kilogramos hay un 95% de protección. Es decir, 95 de ellos no van a tener ningún problema, pero sí 5 de ellos pueden generar trastornos musculoesqueléticos. Algo muy parecido también con las mujeres, ¿no? Las mujeres de manera general, el peso máximo que deberían cargar es de 15 kilogramos, habiendo una protección del 85%. Y las mujeres que han cargado hasta 9 kilogramos, la protección es de 95%. Ahora, existen trabajadores entrenados, ¿no? que pueden cargar de manera aislada pesos mayores, ¿no? Hasta 40 kilogramos en hombres y en mujeres hasta 24 kilogramos. Así que resumiendo, de manera normativa a nivel nacional e internacional se indica que los hombres deberían cargar hasta 25 kilogramos y las mujeres hasta 15 kilogramos. Y en trabajadores entrenados, en varones, pueden cargar hasta 40 kilogramos. Ahora, ¿qué es un trabajador entrenado? Es aquel trabajador que tiene mayoría de edad y que realiza tareas de manipulación de cargas en un tiempo no menor de 2 horas por día, ¿sí? Previamente capacitado. Y se indica que la mujer que se encuentra en condición de gestación, lo ideal es poder ser reportado oportunamente para que el área de salud ocupacional o seguridad y salud de trabajo evalúe el caso y ver la reubicación de esta persona a manera de protección. Esto viene a ser un método para levantar una carga. Dice, lo primero que hay que hacer es planificar el levantamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que evaluar qué es lo que vamos a cargar. Es fácil sujetarlo, el tramo que lo vamos a trasladar es poco, es mucho, ¿no? Todo eso tenemos que estar planificándolo. 2. Separar los pies proporcionando una postura estable y doblar las piernas manteniendo la espalda recta y ligeramente el mentón metido. Además, sujetar firmemente la carga con ambas manos y evitar hacer movimientos bruscos o giros inesperados, ¿no? Sobre todo los giros de las cinturas hay que evitarlos. Mantener la carga pegada al cuerpo durante el levantamiento. Hay que evitar que la carga nos impida la buena visión y finalmente depositar la carga donde corresponde. Esas son algunas gráficas. Nos indican que básicamente si nosotros nos colocamos cerca de la carga el esfuerzo va a ser menor. Asimismo, cuando nos agachemos y nos paremos, primero que la fuerza tiene que ser dirigida principalmente por los músculos y con la espalda recta. Además de tener buena separación de las piernas, ¿no? Para poder tener más estabilidad. Y hablando de estabilidad, ¿no? Básicamente la norma nos indica que el empleador es el que debe de brindar, en este caso, como la imagen lo demuestra, las botas de seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Básicamente que nos dé un soporte adecuado para los pies, estable, con una suela no deslizante y que proporcione una protección adecuada del pie contra caída de objetos, ¿no? Evitar
bueno, que si algo nos cae encima del pie, puede estar de alguna manera recubierto de alguna protección. Ahora, yo les he traído esta imagen porque, si bien es cierto, en la empresa Lari Contratistas se le proporciona el tema del calzado como EPP, de las botas de seguridad, pero he visto que muchos de los accidentes que han ocurrido en torceduras de tobillo es porque no han tenido sujeto o no se han amarrado adecuadamente el calzado. ¿Sí? Tenían los pasadores ligeramente sueltos y eso ha generado que se aumente la estadística de los accidentes por este pequeño punto, ¿no? Así es que si nosotros tenemos una bota de seguridad hay que estar bien sujeta a nuestro pie. Seguimos con la imagen. En el punto 2 indica que el objeto no debe impedir nuestra buena visibilidad, ¿no? Porque si es que nosotros no podemos ver adecuadamente por dónde vamos, podemos generar tropiezos, caídas, accidentes laborales en general. Siempre para el traslado de la carga hay que mantener la espalda recta y si el objeto a llevar se puede dividir o fraccionar, llevarlo de una manera equilibrada, ¿no? De la izquierda a la derecha, de un peso similar o parecido, ¿no? Para economizar nuestros esfuerzos se indica que la carga debería estar pegada a nuestro cuerpo. Eso disminuye la tensión a nivel de la columna vertebral. Hay que evitar hacer giros de la cintura y si tenemos la posibilidad de utilizar ayudas mecánicas, siempre con los brazos estirados. Nos indicaba, ¿no?, que para trabajadores entrenados hasta 40 kilogramos. Acá en esta imagen vemos que está cargando 4 bolsas de cemento, así es que ya sobrepasó ese límite de 40 kilogramos, que ya de por sí es un factor de riesgo. Pero además, si nosotros tenemos que llevamos la carga con la columna no recta, con la columna flexionada, doblada, van a haber áreas de la columna donde haya mayor compresión y haya otras áreas de mayor tracción. ¿Qué quiere decir? Una parte está comprimida y la otra parte está suelta, ¿no? Lo cual finalmente nos puede llevar a patologías de los discos intervertebrales. Así es que siempre se indica que la columna tiene que estar recta para que el peso se distribuya adecuadamente, ¿no? Como recordaris, por norma nacional e internacional se indica que los hombres deberían cargar hasta 25 kilogramos y las mujeres hasta 15 kilogramos, ¿no? Dice, cuando las cargas sean mayores de 25 kilogramos para hombres y 15 kilogramos para mujeres, el empleador deberá favorecer la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas, ¿no? El montacarga o cualquier otro objeto que nos permite brindar mayor facilidad para el traslado de la carga, ¿no? Ahora, si de repente por el ambiente o no tenemos esas facilidades de las ayudas mecánicas, se indican que aquellos varones, por ejemplo, que tengan que cargar un objeto mayor de 25 kilogramos, lo tengan que realizar entre 2 personas o más. Este es un cuadro que indica básicamente a la izquierda el tipo de lesión que puede existir según las actividades que puedan desarrollar. Por ejemplo, uno de los motivos por más frecuentes que acuden al área de salud ocupacional son por dolores de espalda, ¿no? Eso lo encontramos en el penúltimo de la columna izquierda. El penúltimo punto indica espalda. Lesiones en la espalda básicamente por actividades o puestos de trabajo donde se manipulan cargas manualmente o se producen posturas forzadas. Y así cada uno de estos recuadros indican, ¿no?, qué grupo muscular estamos haciendo mayor esfuerzo y nos genera la lesión. Por ejemplo, otro que nos indica también por utilizar equipos de vibración, ¿no?, que nos puede generar problemas en el brazo codo como una epicondilitis. La epicondilitis básicamente es una inflamación a nivel del codo que se puede irradiar hasta el hombro o hasta la mano, ¿no? Esto también puede ser provocado por equipos, como les menciono, que vibren, y si es un riesgo moderado, si es que lo usamos más de 30 minutos, y un riesgo alto cuando lo utilizamos más de 2 horas al día, ¿no? Ahora, consultan, ¿no?, al área de salud ocupacional, incluso a los ingenieros, ¿no? ¿Es recomendable el uso de la faja lumbar?
Bueno, hay múltiples estudios, yo les he traído uno a manera de conclusión, donde nos indica lo siguiente. El uso habitual de fajas lumbares en el trabajo para tareas que impliquen esfuerzos musculares pueden producir, entre otros efectos, los siguientes. Tensión excesiva en el sistema cardiovascular. Básicamente hay una compresión a nivel cardiovascular, principalmente de la resistencia de la circulación menor. Hay una limitación de la movilidad del tronco, disminuye la elasticidad de los músculos y los tendones y hay una pérdida de fuerza de los músculos abdominales. Y remarcando este último punto indica que hay un falso sentido de seguridad. ¿Qué quiere decir? Trabajador que tiene la faja piensa que puede llevar la carga o incluso mucho más porque ya tiene la faja que considera que lo va a ayudar, lo cual es totalmente falso. Por lo tanto, en relación al uso de la faja lumbar en el trabajo se concluye que no están recomendadas para su uso en situaciones ocupacionales, no deben ser considerados como un elemento de protección personal y no previenen la ocurrencia de eventos dolorosos en la espalda. Conclusión, las fajas lumbares no son recomendables según los estudios que se han realizado. Ahora, siempre hay alguna persona que indica que la faja lumbar te va a ayudar, por el contrario, te genera múltiples problemas de salud, dentro de ellos la falsa sensación de que uno puede cargar el peso e incluso más. Así es que concluimos con que la faja lumbar no es un EPP. ¿Por qué se produce el riesgo disergonómico? Básicamente porque el requisito de trabajo es mayor a la capacidad del trabajador. Eso es lo que genera el riesgo disergonómico. Algunas imágenes como para recapitular, ¿no? Cuando no dimensionamos la carga, el sobreesfuerzo que pudiéramos realizar, importante siempre en lo posible utilizar las ayudas mecánicas. Las actividades donde tengamos el codo elevado por encima del hombro o las manos por encima de la cabeza, recuerden ustedes que era un factor de riesgo. El estar laborando más de 2 horas al día con la espalda flexionada, lateralizada, más de 30 grados, factor de riesgo. La segunda imagen vemos como la columna está doblada ya casi en 90 grados. Si esa postura lo mantenemos por al menos 2 horas al día, es considerado factor de riesgo. En la tercera imagen vemos como el cuello lo tiene doblado, otro factor de riesgo, ¿no? Ahora, los efectos sobre la salud de estos factores disergonómicos, aparte de generar dolencias, incomodidad según la zona lesionada, nos puede generar irritabilidad, estrés, descontentos, etc. ¿Cómo evitar ese tipo de enfermedades ergonómicas? Básicamente, levantarse del puesto de trabajo cada 2 horas, básicamente en aquellos puestos que se pueda permitir, ¿no? Cambiar de postura sin que se altere el ritmo de la producción, hacer movimientos de grupos musculares afectados, ¿no? Llámese pausas activas, ejercicios de estiramiento, de calentamiento, como si fueran previos a realizar algún deporte, ¿no? Y dirigidos principalmente a la zona del grupo muscular que más se utiliza durante la jornada laboral. 3. Sentarse con la espalda recta, bien apoyada al respaldar de la silla, básicamente en sectores administrativos esto. Realizar ejercicios con regularidad. Hay que eliminar los hábitos tóxicos como por ejemplo el consumo excesivo de tabaco, de alcohol, tener una mejor alimentación, ¿no? Disminuir la obesidad, una alimentación que sea rica en frutas, en verduras, en agua. Hay que disminuir lo que son las frituras, las grasas en general. Y verificar las condiciones ergonómicas de cada puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Ustedes como sector operativo y ya saben, ya identifican qué actividad nos puede generar un riesgo para nuestra salud. Así es que hay que procurar hacer estos cambios de postura. Si estamos mucho tiempo manteniendo una postura inadecuada, finalmente es un factor de riesgo que nos puede generar una lesión, ¿no? Entonces hay que identificarlo para que podamos minimizar ese riesgo, ¿no? Acá, bueno, un trabajador de ATE nos recuerda que el peso máximo en hombres en general debería ser hasta de 25 kilogramos
Y muy importante el tema de las pausas activas, ¿no? ¿Qué cosas son las pausas activas? Se escucha bastante. Básicamente las pausas activas, o también conocida como gimnasia laboral, son estiramientos de los grupos musculares que más utilizamos durante nuestra jornada laboral por un tiempo aproximadamente de 10 minutos. ¿Sí? Lo recomendable es que se haga cada 2 horas. Incluso hay países donde se indica que cada 50 minutos debería ser una pausa activa. Pero aquí normalmente se recomienda que sean por la mañana, por la tarde, ¿no? Cada 2, cada 3 horas. Básicamente esto nos ayuda a recuperar energía, mejora nuestra circulación, mejora el desempeño y la eficacia del trabajador, lo cual es beneficioso para el trabajador porque le va a prevenir de dolencias, es bueno para la empresa porque es un trabajador sano que va a poder continuar haciendo sus funciones, es bueno para la sociedad, para su familia porque después del trabajo va a volver a su casa a poder disfrutar de su familia en general, va a poder continuar haciendo deporte, etc., ¿no? Las pausas activas en el sector operativo es muy importante. Nosotros tenemos algunas gráficas aquí de diferentes empresas, ¿no? Donde se realizan las pausas activas. Incluso hay dinámicas que se puedan desarrollar. Y cuando preparaba la presentación me hacía acordar del ingeniero bailarín. Así es que acá le dejo un corto video del ingeniero bailarín, sabiendo que en la empresa Lari hay algunos ingenieros que de repente le pueden hacer la competencia. Así es que estas son algunas dinámicas, ¿no? En relación a las pausas activas que no toman más de 10 minutos, ¿no? De toda nuestra jornada laboral. Bueno, lo dejamos ahí el video, recordando que en Lari también hacemos las pausas activas. Tenemos una foto a la izquierda superior, liderada por la licenciada Christelberg, en la base de Sosa, que está enseñándole a hacer las pausas activas. Abajo a la derecha, también en la base de ATE, del Lari Contratistas, liderado por la licenciada Heidi, donde están estirando las piernas en esa imagen, ¿no? Entonces, es importante recalcar que debemos de continuar haciendo las pausas activas, no solo cuando estemos en base, sino cuando estemos realizando nuestra actividad día a día, ¿sí? Y evitemos tener trabajadores tipo Hulk en Lari. ¿Qué es un trabajador tipo Hulk? Es un trabajador que no hace uso de ayudas mecánicas, no solicita ayuda cuando el material pesa más de 25 kilogramos, siempre eleva la carga con sus brazos por encima de la cabeza, ¿no? Recordando que las actividades que demanden tener las manos por encima de la cabeza o los codos por encima del hombro en más de 2 horas al día es un factor de riesgo. Y no dimensiona el tamaño de la carga, la facilidad de agarre y la estabilidad de la misma. Así es que un trabajador tipo Hulk está condicionado o está propenso a sufrir trastornos musculoesqueléticos. Y bueno, llegamos al final de la capacitación, esperando que hayan podido comprender. Finalmente yo les voy a dejar con un video a manera de resumen para que puedan captar toda la información que hemos tenido, y finalmente vamos a pasar a un pequeño test, a un pequeño cuestionario donde si hemos prestado atención lo van a poder desarrollar con toda calma, con muy
Oh.